Apreciados hermanos, reciban un saludo muy especial en este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí con el ánimo de compartir con ustedes la gloriosa meditación en la palabra del Señor. Iniciemos haciendo una oración a este Dios tan bueno, tan maravilloso, que es el Dios en el cual hemos creído, el Dios de la Biblia. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tus misericordias. Tú eres el Dios bueno y maravilloso. Tú eres el Dios que nos salvó, el Dios que nos dio la vida, que nos ha sostenido a través de los años, a través del tiempo. Te ruego, Señor y Padre Celestial, que tú seas bendiciéndonos, guardándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, que seas bendiciendo a cada hermano de esta congregación acá en Manrique Oriental, que seas guardando a los hermanos en todo lugar. Poderoso Señor, bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo, te lo ruego, para la honra y la gloria de tu nombre santo. Amén y amén. Amables hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo en Manrique Oriental, y todos ustedes los que a través de los medios de comunicación nos puedan escuchar, queremos decirles que estamos firmes en nuestro propósito de servir y de honrar el nombre de nuestro Dios. Esta oportunidad queremos aprovecharla para compartir con ustedes una palabra de aliento, de fortaleza, de reflexión en las Sagradas Escrituras. Voy a permitirme leer e invitarlos a ustedes todos a que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Yo sé que algunos están allí en las salas de su casa, mirando a través de este medio y esperando ansiosamente este momento de solaz, este momento de búsqueda del Señor, aunque estamos separados. Yo estoy en este momento, como pueden ver ustedes, los que conocen acá las instalaciones de la Iglesia del Señor en Manrique, en una de las aulas de los niños. De manera que, aunque estamos separados por el espacio, unámonos en este momento para adorar al Señor. Podemos hacer este culto así. Los cristianos del primer siglo también tuvieron muchas dificultades para reunirse, no se reunían en templos, no había templos, y se reunían en sus casas. De manera que estamos volviendo a aquella época. Usted está ya en su casa con los suyos, yo estoy acá con mi esposa. A propósito, ella les envía un saludo muy especial, y también mi hijo José Daniel, y vamos a adorar al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 1 hasta el versículo número 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y oído aquí a este texto 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a ti y a mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Damos gracias al Señor en este momento por su palabra bendita y gloriosa. Qué bueno es ir a las páginas de las Sagradas Escrituras. Elevemos al Señor una oración juntos allá. Ustedes, los hermanos de la iglesia del Señor en Manrique, cada uno de nosotros, vamos a unirnos en oración. Estamos separados, como dije anteriormente, por el espacio. Tenemos que estar inmovilizados en nuestras casas para evitar el contagio de este virus mortal. Pero lo que no nos puede quitar nadie es estar unidos en propósito, en un mismo espíritu, unidos en nuestra mente, en nuestra determinación de servir al Señor. De manera que bienvenidos a este culto familiar, bienvenidos a esta reunión, porque estaremos reunidos cada quien en su casa y Dios nos escuchará. Ora conmigo en este momento. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Qué bueno es servirte, Señor. Qué bueno es saber que tú eres nuestro Dios, el Dios que por encima de toda dificultad, por encima de toda adversidad, por encima de toda oposición, nos guarda, nos bendice, nos ayuda, nos fortalece, nos da aliento. Gracias, Señor, por este momento especial. Gracias por los hermanos que allá a la distancia están acá, unidos conmigo, con mi familia, en un mismo propósito, que es el propósito de adorarte, de bendecirte, de exaltarte. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú bendigas cada familia, tú bendigas a cada oyente, tú bendigas a cada amigo, porque tenemos una gran cantidad de personas que han estado escuchando tu palabra. Señor, la salvación es tuya. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos en tus manos. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén y amén. Podemos cantar allá ustedes que están en la sala de su casa con sus niños. Llamen a los niños, llamen a los que son miembros de su familia y que de pronto no sean creyentes, pero invitémoslos para que estén allí alrededor y hagamos de estos momentos un momento especial. Cantemos al Señor, es Jesucristo, Jehová la roca. Y podemos hacer hasta las palmas. Vamos a ponerle un poquito de música, de ritmo a esta reunión. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad. Y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, aleluya, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad. Y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, aleluya, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Bien, amados hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes un escrito que me encontré, es una especie de canción o de poema que habla acerca de confiar en Dios a pesar de todo, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las adversidades de la vida, a pesar de las luchas.
que enfrentamos como la que estamos enfrentando en este momento. Pero de aquí vamos a salir fortalecidos, vamos a salir mucho más firmes en la fe. Dice así este pequeño escrito: a veces no puedo reír, a veces no puedo cantar, a veces se nubla mi vista y las estrellas no puedo mirar. A veces me faltan las fuerzas y pienso que ha llegado el final. A veces me siento caído y que no me podré levantar. Confío en Dios, a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Aunque sea duro el camino y se haga difícil andar, nunca me daré por vencido para poderlo intentar. Él estará a mi lado, en sus brazos Él me llevará, y después de cada tormenta el sol brillará. Confío en Dios, a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y en tiempos malos, Él siempre conmigo estará. ¿Cuántos de ustedes lo creen así, hermanos? ¿Verdad que sí es así? Con Él podemos estar seguros de que siempre la victoria será nuestra. Quisiera hacer una oración muy especial por las necesidades de todos nosotros. Tenemos hermanos agobiados por las enfermedades, tenemos hermanos que están atravesando momentos de dificultad a nivel económico y tenemos todas estas circunstancias que hacen que puede ser que algunos se depriman, se sientan disminuidos. Quiero hacer una oración por todos ustedes. En mi casa estamos bien, mis hijos están bien, mis nietos, mis nueras, y así deseamos también que ustedes se encuentren muy bien. Hay que aprovechar estos momentos, estos días, para reflexionar, como decíamos en la enseñanza pasada, para aprender de Dios y para reflexionar en Él. Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros. Y esto que está pasando ahora debería a nosotros cimentarnos más en la fe y hacer que valoremos lo que ahora no tenemos. Por ahí en la tarde vi un WhatsApp, creo que fue de la hermana Gladys Ramírez, o Gladys Salazar, perdón, que decía que cuando uno no tiene algo es cuando uno lo valora. Y eso es verdad. Estamos enseñados a reunirnos acá en nuestro salón, a ver nuestro salón colmado de personas. Ahora no es así, pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Dios está con nosotros. Vamos a hacer una oración por toda la iglesia acá en Manrique. Vamos a orar por los oyentes, por los amigos que están escuchando su palabra. Que Dios sea tratando con cada uno de ellos. Oremos por los soldados, los hermanos que están acá en el batallón Atanasio Girardot, por el hermano Boorque, su familia, por todos estos hermanos, algunos de ellos recién bautizados. Recordemos también a los internos de la estación de Aranjuez, estación de la policía, las distintas refanes. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. En esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te rogamos que tú seas bendiciéndonos, ayudándonos, guardándonos en todo momento. Te ruego por cada una de las familias de la iglesia del Señor aquí en Manrique Oriental, que tú seas guardándoles. Bendice a los hermanos de las distintas directivas, bendice a los hermanos de la junta local, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada adolescente, a cada señorita. Bendice a aquellos que están escuchando tu palabra, Señor. Guárdanos, ayúdanos cada día a caminar contigo.
En tu precioso nombre, Señor Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarlos para que tengamos una meditación en la palabra del Señor. Ustedes saben que la palabra de Dios es el pan de vida eterna, es el alimento para cada uno de nosotros. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento en este momento. Los invito a tomar sus Biblias y a que leamos la palabra del Señor en el libro de los Jueces, en el capítulo número 2. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Jueces, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 20. Usted puede corroborar allí en su Biblia. Ahora la Biblia debe estar muy cerca de nosotros, debe estar muy cerca. Tomemos la Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 16 al 20, dice así la palabra de Dios. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos, está hablando del pueblo de Israel, no hicieron así. Y cuando Jehová le levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, le he puesto un breve título a esta reflexión en la palabra de Dios, con un signo de interrogación. ¿Temor a Dios o temor al juicio de Dios? Repito, temor a Dios. ¿Qué debemos tener? ¿Qué debemos nosotros buscar? ¿Temer a Dios o temer al juicio de Dios? Son dos cosas completamente diferentes. El libro de los Jueces es un libro histórico. Es un libro que relata la historia del pueblo de Israel cuando ya había entrado a la tierra prometida, cuando ya habían poseído la tierra prometida. Y es un momento en que la antigua generación de aquellos que habían caminado por el desierto habían muerto y se había levantado una generación nueva. En este libro de los Jueces se relata la muerte de Josué, el último de aquella generación que conoció todo lo que fue el transitar del pueblo de Israel por el desierto. Y al ser un libro histórico, este libro de los Jueces nos puede traer muchas enseñanzas, nos puede servir de mucho a los creyentes de hoy, a la iglesia actual. Aunque es un libro que no habla de la iglesia, porque en aquella época no estaba la iglesia del Señor, pero como dice la carta a los Romanos en el capítulo número 15, la Escritura, los hechos de aquella época distante y lejana fueron escritos para enseñarnos a nosotros. Eso lo dice Romanos capítulo 15 y el verso 4. Y como también dice una frase muy antigua, por cierto, dice que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. De manera que este libro de los Jueces nos puede enseñar mucho a nosotros
en la actualidad, a los creyentes actualmente, y nos puede enseñar mucho de lo que estamos viviendo en la actualidad, este momento especial, este momento que algunos han catalogado como un momento de juicio, un momento, bueno, que denota la ira de Dios, según dicen algunos, y que es un momento realmente serio que está viviendo la humanidad en la actualidad. En el libro de los Jueces encontramos la historia de Israel y la manera en que el pueblo de Israel se comportó con Dios, en relación a Dios. La Biblia nos muestra en este libro de los Jueces algunas cosas bien interesantes y que nosotros debemos observar con atención. Como sé que usted tiene su Biblia ahí a la mano, vamos a mirar unos 3 o 4 textos de la palabra del Señor ahí en el libro de los Jueces para que descubramos lo que nos relata la Escritura. En el versículo 11 del libro de los Jueces, el capítulo 2, encontramos una pista de cómo fue el comportamiento del pueblo de Israel en aquel entonces. Dice, después de que murió Josué, después de que pasó toda esa generación que había conocido a Dios, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Eso es Jueces 2:11. Dejaron a Jehová, dice el verso 12, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Eso dice este texto de Jueces en el capítulo 2 y el versículo 11 en adelante. Cuando Josué muere, y muere toda aquella generación que había divagado por el desierto, entonces el pueblo de Israel, la generación que había quedado, no siguen a Dios, sino que se apartan. Y aquí comienza a relatarnos el libro de los Jueces algo que es una constante en el pueblo de Israel. En el capítulo 3 del mismo libro de los Jueces y el verso 7 vuelve a aparecer otra vez la infidelidad del pueblo de Israel. Dice Jueces 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Y en el versículo 12 del capítulo 3 de Jueces, otra vez aparece la misma situación. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí encontramos, en estos 3 pasajes que acabamos de leer, una constante. Había como unos ciclos en el pueblo de Israel, según relata este libro de los Jueces. El pueblo se aparta de Dios, los enemigos vienen, los esclavizan y el pueblo clama a Dios cuando siente el peso de la esclavitud, cuando sienten que no tienen a Dios de su parte, entonces claman a Dios, se vuelven a Dios y Dios levanta un juez,
levanta un líder. Por eso este libro se llama el libro de los jueces, los hombres que Dios levantaba para que lideraran al pueblo de Israel. Y la Biblia relata que cuando el juez se levantaba, el pueblo de Israel volvía a Dios, el pueblo de Israel regresaba al Señor. Mira lo que dice en el capítulo 2 de los jueces y el versículo 18. Abre ahí tu Biblia. Jueces capítulo 2 y el versículo 18. Cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas, dice el verso 19, acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. De manera pues que aquí encontramos un ciclo, es como una repetición constante de la misma historia. Se levanta un juez, el juez habla al pueblo, el pueblo de Israel se vuelve a Dios, camina un tiempo y cuando muere el juez, otra vez el pueblo se aparta, se aleja de Dios, no hacen su voluntad, adoran ídolos, comienzan a caminar desordenadamente y entonces vuelven a ser esclavizados y vuelven a clamar a Dios y Dios vuelve a levantar un juez y mientras el juez está, entonces el pueblo de Israel camina, el pueblo de Israel vuelve a enderezar su camino y vuelve a morir el juez y vuelve a suceder lo mismo. ¿No les parece a ustedes una historia como demasiado aburridora, que denota que el pueblo de Israel realmente era un pueblo muy inmaduro? Era un pueblo que no había conocido a Dios. ¿Temían a Dios? ¿Realmente? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Temían estos hombres a Dios? ¿Vivían para Dios? ¿Amaban a Dios? No. Para volverse a Dios tenía que venir un juicio. Para poder consagrarse a Dios tenía el Señor que hacerlos sufrir. Era como un servicio, no por temor a Dios, porque el temor a Dios no es el miedo, sino el respeto a su palabra, el respeto por lo que es Él, porque Dios es digno de ser obedecido, no porque si no le obedecemos nos vaya mal, no porque si no le obedecemos nos va a echar al infierno, no porque si no le obedecemos entonces Él hace que venga una plaga. No, esa no debería ser la motivación para que alguien sirva a Dios. Dios es digno de ser servido porque Él es bueno, porque Él nos ama como nadie, porque Él es el más grande ser que existe. Dios es digno de que le sirvamos y servir a Dios no debe ser una cuestión obligatoria, sino que debe ser algo que nace por la gratitud que tenemos hacia el Señor, por lo que Él es, porque Él es digno de honra, de gloria y de adoración. De manera que podemos ver en el caso del pueblo de Israel que hubo momentos de la historia del pueblo de Israel que ni siquiera con el juicio de Dios ellos abandonaron el pecado. Hay otro pasaje de las Escrituras que vamos a mirar en este momento en el libro de Amós,
en el capítulo número 4. Abre tu Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 4. Vamos a mirar la palabra del Señor. Y allí Dios dice que Él castigó a Israel. Les quitó el alimento, les trajo pueblos que los azotaron, que los persiguieron. No hizo venir la lluvia, la tierra se volvió un desierto, pero ni así se volvieron a Dios. Dice Amós capítulo 4 y el verso 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Y sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y si usted continúa leyendo este capítulo 4 del libro de Amós, se va a encontrar que el pueblo de Israel muchas veces ni siquiera con el juicio de Dios, con la reprensión de Dios, se volvieron a Él. Él los hizo llevar cautivos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Sus enemigos se los llevaron prisioneros por la rebeldía del pueblo de Israel. Ahora traigamos todo esto a este momento que estamos viviendo, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Hoy la historia se repite en muchos. Hoy, cuando el mundo entero está confinado, cuando vemos a través de los noticieros, de la televisión, cuando vemos a través de la internet cómo están las naciones azotadas, los presidentes de las grandes potencias. Ayer veía un video del presidente Trump en los Estados Unidos pidiendo oración a unos pastores por la situación que se está viviendo. Y vemos a la gente conmovida, los grandes hombres, los grandes políticos, los grandes deportistas, todo el mundo ahora ha sentido el peso de esta situación que estamos viviendo. Y hay creyentes que ahora entonces sí como que están entrando en reconocer que lo que la palabra del Señor enseña sí es verdad, sí es cierto, que no somos nada, que no somos tan fuertes, que no somos tan poderosos, que lo que la Biblia dice se cumple. Y la historia se repite. Hoy uno escucha mensajes de predicadores que están vaticinando, que están diciendo, que están desde la parte escatológica diciendo que estamos en los últimos minutos, que estamos en la recta final, que estamos en el tiempo ya. Yo realmente no me atrevo a decir mucho desde esa parte escatológica, porque considero que la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe, nadie sabe. Puede ser que esto pase y vivamos mucho tiempo más, o podrá ser que ya muchos no vivamos, no pasemos este momento. Pero el asunto es que los creyentes no debemos andar en ese vaivén de consagrarnos por un tiempo y cuando ya no hay peligros, cuando estamos bien, cuando estamos prosperados, cuando las aguas se aquietan, entonces volvemos a alejarnos del Señor y ya creemos que podemos vivir independiente de Dios. No es así. El creyente debe ser alguien que aprenda a mantener una estabilidad, una constante
estabilidad. La Biblia habla mucho de la firmeza. Estad firmes en la fe, dijo el apóstol Pablo. Que nosotros debemos aprender que sea que estemos bien o sea que venga una situación adversa, debemos permanecer fieles a Dios. Si estamos bien, si la situación nos favorece, si la economía nos es favorable, no debemos en ninguna manera pensar que porque tenemos una economía especial, entonces ya no necesitamos de Dios, ya voy a desconocer que ha sido Dios el que me ha bendecido. No, porque aquí vemos ahora, aquí estamos viendo en este momento, ¿de qué le sirve a una persona tener dinero a manos llenas? ¿De qué le sirve? ¿Ah? ¿De qué le sirve al hombre una cantidad de recursos tecnológicos, científicos y de las más diversas formas? ¿De qué sirve eso? Estamos todos reducidos a la nada. La Biblia dice eso, que delante de Dios las naciones son como nada, como lo que no es. De manera que en esta noche yo quisiera invitarlos a ustedes a que reflexionemos en la importancia que tiene mantenernos firmes. No hay nada mejor que un creyente firme, que un creyente bien determinado a seguir al Señor, bien dispuesto a caminar con el Señor. Pase lo que sea, pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, nuestra determinación debe ser seguir al Señor, pase lo que sea. Pero hay creyentes como una balota, como la hoja que lleva el viento. El profeta Habacuc dice en aquel célebre pasaje de su libro: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. De manera, queridos hermanos, que les invito para que aprendamos a mantenernos firmes en los caminos del Señor. Todo está caminando bien, todo está andando bien, el panorama se ve muy bien, no tenemos problemas, estamos en abundancia. Entonces hay que servir a Dios porque Dios es la fuente de toda esa bendición. La Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si estamos bien, sirvamos a Dios, y si viene la adversidad, también vamos a servir al Señor, también vamos a caminar con Él, también vamos a respetar su palabra, porque, como dije al principio, es temor a Dios o temor al juicio de Dios. Algunos, cuando ven que las cosas se ponen mal, cuando les anuncian la muerte, cuando entran en un momento así de crisis, entonces ahí sí buscan a Dios. Oren, oren, vamos a clamar a Dios, ahora sí. Y cuando las cosas se cambian, entonces ya no hay fidelidad a Dios. No es así. Vamos a orar dando gracias a Dios. Les animo para seguir adelante. Después de la oración tengo unas palabras de anuncio para ustedes en esta hora. Demos gracias a Dios. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te damos gracias. Qué bueno es, Señor, esperar en ti. Qué bueno es andar contigo, tomado de tu mano santa. La muerte misma no nos podrá atemorizar, porque como dijo el dulce cantor de Israel: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Bendice a cada uno de estos mis hermanos, ayúdalos, presérvalos, guíalos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero comentarles a ustedes que he estado en constante comunicación con los hermanos de la Junta Local, y a raíz de que algunos hermanos me han preguntado que con relación a la parte económica de las ofrendas, de los diezmos y los votos, ¿cómo vamos a hacer? Quiero decirles a ustedes que me he puesto de acuerdo con los hermanos de la Junta Local y vamos a dar unos espacios para que los hermanos que de una manera generosa, y eso queremos agradecerlo a todos ustedes, esa fidelidad a Dios, porque los creyentes damos no para el pastor de turno, no damos para la organización como tal, sino que es un sentir nuestro para con Dios, el que nos ha salvado, el que nos bendice, el que nos ayuda y nos protege. Entonces, agradeciendo a estos hermanos que me han enviado algunos mensajes preguntando por esto, queremos decirles que hemos llegado al acuerdo de abrir los días de culto. Por ejemplo, el martes abriremos en las horas de la tarde, de 4 de la tarde en adelante, aproximadamente hasta las 6, vamos a tener el salón abierto y allí ustedes van a encontrar los recipientes de la ofrenda. Los hermanos que traigan sus ofrendas las pueden depositar. Los que tienen también su aporte de los diezmos, ahí estará el alfolí y usted podrá depositar sus diezmos en el alfolí. Si usted va a traer un voto para ProTemplo, entonces le sugerimos que en un sobrecito usted deposite su dinero y diga, este es el voto ProTemplo. Agradecemos mucho a ustedes su esfuerzo, su fidelidad para con Dios, repito, y su disposición para hacerlo. Así lo haremos el martes, el jueves y el domingo, con la ayuda del Señor. Cuídense mucho, que Dios les bendiga ricamente y seguiremos adelante. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.